Buenos días a todos. Espero que llevéis unas buenas fiestas navideñas, ¿no? A mí la verdad es que no me hace mucha gracia la Navidad, pero bueno, son cosas mías y de todos modos mando un beso muy fuerte a todas las personas que me escucháis. Este taller online va dirigido, ya sabéis, sobre todo a las personas que por motivo de trabajo no pueden asistir por la mañana. De todas maneras, avisarles que pienso dar 2 seminarios sobre feminismo y salud mental y también hacer una presentación de mi próximo libro, que no es ojalá. Hay que aprovechar para promocionarse. En fin, no me voy a extender mucho y vamos a comenzar a hablar sobre una de las pensadoras que a mí más me fascina, ¿no? A mí personalmente más me fascina, quizás por lo que he tocado, porque la he tocado muy de cerca y porque muchas de sus ideas me han rozado en mi vida diaria. Bueno, aquí tengo su libro, el libro sobre el que vamos a reflexionar, no sé cómo ponerlo para que se vea bien. Reflexiones sobre las causas de la libertad de la opresión social, ¿no? Nosotros vamos a tocar el tema sobre el bosquejo, sobre el bosquejo teórico de una sociedad libre, ¿no? Aunque también animo a la gente a que se lea el capítulo anterior, que es el análisis de la opresión. Es un libro muy corto, muy corto, y además es muy legible, muy trabajado por mi parte, pero vamos, muy recomendable la edición esta, y todavía es trota, ¿vale? Yo creo que también está en PDF online, por ahí también pulula. Bueno, vamos a empezar sin más preámbulos a hablar sobre la biografía de Simone Weil, ¿vale? Ella nació en 1909, murió en 1943, se crió dentro del seno de una familia burguesa, judía, culta. Bueno, su padre era médico, su madre tenía un fuerte carácter y que educó tanto a Simonet como a su hermano, que fue un prodigioso matemático, en una educación, un ambiente intelectual bastante privilegiado, ¿no? Desde muy pequeña Simone pues ya mostró una gran sensibilidad, sobre todo una sensibilidad radicalmente que chocaba con su entorno, ¿no? Se negaba a aceptar regalos, se negaba a aceptar el lujo que le rodeaba, ¿no? Y ya con apenas 5 años se cuenta que se negó a comer azúcar porque los soldados que luchaban en el frente nos estábamos lo encontramos dentro del contexto de la Primera Guerra Mundial, pues no podían permitírselo, ¿no? Este gesto infantil anticiparía lo que sería luego su vida, ¿no? Una vida de lucha constante contra cualquier privilegio que llevó, como veremos luego al final, hasta su propia muerte, ¿no? Simone entró a estudiar en la Escuela Normal Superior de París, ¿no? Donde ingresó como una de las pocas mujeres de su época. Simone coincidió con Simone de Beauvoir. Esta última quedó fascinada por la inteligencia y la intensidad moral de Simone, pero también esa radicalidad de la que he hablado antes le provocaba profundas incomodidades, ¿no? Porque bueno, Weil por su parte pues no correspondía a esa admiración, porque ya despreciaba lo que consideraba la frivolidad intelectual del ambiente parisino, ¿no? Mientras Bouvier y Sartre pues discutían sobre la libertad en los famosos cafés parisinos, ¿no? Pues se preguntaba cómo se podía hablar sobre libertad sin haber conocido el hambre, el trabajo físico, la opresión, ¿no? Entonces ahí se produce ya una ruptura radical tremenda, ¿no? Fue una ruptura vital. Ya hemos dicho, rechazó la comunidad, el reconocimiento académico, posteriormente, y la vida intelectual parisina, porque le consideraban incompatibles con la verdadera justicia que ella buscaba, ¿no? En ella entonces se da a sí mismo un compromiso con el sindicato, con un compromiso marxista, un compromiso político dentro del sindicalismo, del marxismo crítico y también del contexto de la Guerra Civil Española, ¿no? Desde muy joven, pues ella participó en muchos movimientos obreros, se la conocía como la Virgen Roja, ¿no? Por su defensa apasionada sobre los trabajadores y su participación en huelgas y manifestaciones, ¿no? Sin embargo, nunca aceptó dogmas, ¿no? Criticó el marxismo ortodoxo por su fe ciega al progreso técnico, ¿no? Y por su incapacidad de comprender la opresión cotidiana del trabajo industrial, ¿no? En 1934 escribió precisamente el libro sobre el que vamos a trabajar, Reflexiones sobre la causa de la libertad y la opresión social, donde anticipó críticas que décadas después serían centrales en la filosofía política, ¿no? El tema de la burocracia, la tecnocracia, la alienación, la deshumanización del trabajo, ¿no? En 1936 se marcha a España, ¿no? Para participar en plena contienda de la Guerra Civil, ¿no? Para enrolarse en las filas de Durruti. No fue una intelectual de esta usanza que quiso ir como observadora, Hemingway, Dos Pasos, etcétera, etcétera. Sin embargo, pues cierta torpeza en la cocina pues hizo que tuviera un accidente grave y que tuviera que volver a Francia. No obstante,
No obstante, su breve paso por el frente la marcó profundamente y en unas cartas que escribe a George Bernanos, amigo suyo, denuncia la violencia deshumanizadora de la guerra, ¿no? En cuanto al trabajo manual, hemos dicho que Simone Weil pues, renuncia a su carrera académica, ¿no? Esto se produce en 1934, justo un poco 2 años antes de que se enrolara en las filas contra el gobierno sublevado, ¿no? En la Guerra Civil Española. Toma una decisión sin precedentes por una intelectual que llevaba una carrera académica que prometía una carrera académica bastante brillante, ¿no? Pues dejó la enseñanza y se empleó en una fábrica Renault, ¿no? Quería comprender con sus propias manos desde esa condición, pues, desde dentro de la condición obrera, ¿no? Pues y para ella, pues bueno, la experiencia fue devastadora, ¿no? El sistema fordiano, el sistema de organización fordiano, en un sistema disciplinario, o sea, trabajo en cadena, con turnos exuberantes, bajo supervisiones humillantes, ¿no? Y esta experiencia nació nació una de sus ideas más originales, bueno, nacieron una serie de ideas muy originales, como que comprendió que el trabajo manual no solo es explotar económicamente, sino también una vivencia espiritual, ¿no? Que puede degradar o elevar al ser humano, ¿no? La libertad para ella depende de unir pensamiento y acción, ¿no? La técnica moderna rompe ese vínculo al separar al trabajador de su obra y convertirlo en un autómata. Por eso Weil creía, en ese sentido Weil creía que la opresión no se supera solo cambiando la propiedad de los medios de producción, ¿no? Sino como proponía, los medios de producción como proponía más, ¿no? Sino transformando la relación entre el trabajador, la técnica y el sentido último del trabajo. Bueno, el sentido último, no, perdón, el sentido mismo del trabajo. Los últimos años, estamos todavía en su biografía, pues transcurren durante la Segunda Guerra Mundial. Weil huyó de la Francia ocupada y llegó a Londres y estuvo ayudando a la Francia, donde trabajó para la Francia libre, ¿vale? Francia se dividió entre la Francia gobernada de Vichy por el general Mariscal Pétain y la Francia de la Resistencia. Allí escribió pues 2 obras que para mí son obras más profundas, bueno, las que más me han impactado, que podemos utilizarlas en otro taller, ¿no? Pues una es La gravedad y la gracia y la otra Echar raíces, ¿no? Ahí, bueno, ya terminando ya sobre su biografía, pues su salud, que siempre había sido frágil, ¿no? Pues empeoró ligeramente. Ella se negó a comer más de lo que comían los franceses que estaban bajo la ocupación nazi, por temas de solidaridad. Fíjate que como en su etapa infantil con la última época de su vida, ¿no? Al final también eso, una tuberculosis incipiente que padecía, la llevó a un estado de extrema debilidad y al final en 1943 muere, ¿no? Muere y su muerte fue coherente con su vida, ¿no? Una fidelidad absoluta con los que sufría y a costa incluso de sí misma, ¿no? Bueno, pues ya empezamos. Bueno, antes de empezar por debatir, decir que Simone Weil no pertenecía a ninguna escuela, ¿no? Pues para mí fue una pensadora inclasificable, no pertenecía a ninguna escuela, no fue marxista, no fue liberal, no fue cristiana ortodoxa, ni existencialista, ¿no? No fue una pensadora radicalmente libre, por eso fue una pensadora incómoda para todo el sistema, ¿no? Y además llevó una vida que vivió de una manera, de una coherencia casi insoportable, ¿no? Y su vida fue una búsqueda incesante de verdad, de justicia y atención hacia los que sufren, ¿no? Su obra escrita en apenas una década sigue siendo para mí y para la mayoría de la gente entendida una de las más originales y desafiantes del siglo XX, ¿no? El punto de partida del capítulo que vamos a tocar, pues yo empiezo hablando sobre la ilusión sobre la ilusión de la libertad absoluta, ¿no? Simone Weil inicia su reflexión desmontando una ilusión profundamente arraigada, ¿no? La idea de que la libertad consiste en la ausencia total de necesidad, ¿no? De necesidad, de esfuerzo y obstáculos, ¿no? Esta es una concepción infantil que va incluso contra el sentido común, ¿vale? Una concepción infantil de la libertad, pero que sin que nos demos cuenta estamos presentes en discursos políticos, publicitarios y culturales, incluso hoy en día, ¿no? Imaginamos que ser libre es hacer lo que uno quiere sin límites, ¿no? Weil afirma que esta idea no solamente es falsa, sino que también es peligrosa porque conduce a una frustración permanente y a la incapacidad de comprender pues, lo que es la propia realidad, ¿no? La propia naturaleza, pues nunca va a permitir una vida sin esfuerzo. Recordemos lo del Principito, ¿vale? Lo del Principito, yo prefiero ir a la fuente a trabajar antes de tomar una pastilla. Y tengo a colación lo del Principito por lo que voy a decir ahora mismo, ¿no? Porque la naturaleza nunca permitiría una vida sin esfuerzo, como dice Simone Weil, vuelvo a repetir,
siempre habrá hambre, siempre habrá cansancio, siempre habrá enfermedad, siempre habrá envejecimiento, ¿no? Siempre habrá unos límites físicos y materiales, ¿no? Y paradójicamente son precisamente esos límites los que nos hacen posible el dominio de uno mismo, ¿no? Sin obstáculos reales no hay disciplina, ni sin disciplina no hay libertad. Aquí es donde tenía que haber estudiado con la filo del Principito, ¿no? Un poco más adelante, pero bueno, ya lo traigo. Ya vosotros lo arrastráis hasta aquí, ¿vale? Way utiliza la imagen del pueblo ocioso, ¿no? Por un ejemplo, el pueblo ocioso, que al no tener dificultades reales inventa obstáculos ficticios para entretenerse, pero esos obstáculos imaginarios no educan, ¿no? No educan el carácter, solo los reales son los que permiten crecer, ¿no? Voy a hacer una comparación también con Byung-Chul Han. Recordad que Byung-Chul Han puede escribir en su Sociedad del Cansancio, que vimos en las dos primeras clases, donde el sujeto se autoexplota persiguiendo ideales de rendimiento, ¿no? ¿Recordáis, no? ¿Qué diría Way sobre ese sujeto? Pues Way diría que ese sujeto vive sin obstáculos reales, ¿no? Son obstáculos imaginarios, ¿no? Solo con presiones imaginarias que nos fortalecen el alma, ¿no? En conclusión del punto pues si libertad significara no necesitar nada, ¿no? La palabra quedaría como vacía, ¿no? Y no daría valor a la vida, ¿no? La vida auténtica debe buscarse en otro lugar, ¿vale? Y hago mucho hincapié en este punto, para ella la libertad verdadera tiene que marcar una relación entre el pensamiento y la acción, ¿vale? Way propone una definición muy distinta de libertad. Esta no consiste en obtener sin esfuerzo lo que deseamos, sino en actuar según un juicio propio, ¿no? El hombre libre es aquel cuya acción nace de una reflexión, ¿no? Previa, pero ¿cómo lo diría? El hombre libre no es es aquel cuya acción nace de una reflexión previa sobre el fin que busca y los medios adecuados para alcanzarlo, ¿no? El esclavo, por ejemplo, actúa por impulsos corporales o por órdenes externas, ¿no? Ella pone un ejemplo sencillo como en las matemáticas, ¿no? Resolver un problema matemático. En matemáticas, por ejemplo, todos los elementos están ahí, ¿no? Pero solo el juicio puede ordenarlos, ¿no? Este tipo de acción pensada, deliberada y lúcida, ¿no? Pues es un modelo de libertad que propone ella, ¿no? En un ejemplo cotidiano, pues yo sé, la persona que decide ahorrar para un objetivo en vez de gastar de manera compulsiva, ¿no? Han diría que hoy actuamos por autoexigencias internalizadas, no por juicios propios, ¿no? Lo tenemos, vamos a recordarlo en las personas que se sienten culpables por parar de trabajar y se quieren llevar el trabajo a casa, ¿no? O el café delante del ordenador mientras siguen con la labor, ¿no? No se dan en esos momentos de cansancio clarividente, no se dan en esos momentos de cansancio clarividente que buscan la paz consigo mismo y estar para el otro, sino que todo está subordinado al rendimiento, ¿no? Y al estar contra el otro que no rinde igual o que rinde más que yo, y eso crea una violencia que en vez de una concordia, ¿no? Que una violencia que desune en vez de unir, ¿no? Como conclusión de todo esto, la libertad para Simone Weil es actuar desde el pensamiento, no desde la reacción, ¿vale? Simone Weil habla sobre 3 obstáculos muy importantes a la libertad. La primera es la complejidad del mundo, ¿no? La libertad perfecta es una idea, ¿no? El mundo real es demasiado complejo para que podamos dominarlo por entero, ¿no? Siempre habrá factores que se nos escapan, siempre existirá el azar, ¿no? Sin embargo, la técnica y los instrumentos nos permiten circunscribir un poco, limitar, no eliminar ese azar, ¿no? Por ejemplo, poner el ejemplo de un marinero que es cierto que no controla el viento, pero sí puede orientar las velas, el timón, ¿no? Para anticipar los resultados, ¿no? En este caso, Simone Weil señala que la libertad no exige eliminar el azar, sino actuar inteligentemente dentro de él, ¿no? Y Simone Weil habla sobre el cuerpo como fuente de misterio, en el sentido de que, aunque pudiéramos dominar todo lo que nos rodea, siempre quedaría un misterio, ¿no? Nuestro propio cuerpo. No siempre nuestro cuerpo obedece al pensamiento, y muchas veces pues actúa por hábitos, ¿no? Así que lo controlemos del todo. Simone Weil dice que cuando una herramienta se adapta tanto al cuerpo que parece una extensión natural, dejamos de verla como un fruto de trabajo, ¿no? Y empezamos a decirla casi como algo mágico, ¿no? Los antiguos primitivos, ¿no? Un niño, por ejemplo, hoy en día, por ejemplo, que utiliza la tablet sin entender cómo funciona, puede creer que la tablet lo sabe todo, ¿no? Pero como si tuviera un poder propio, ¿no? O sea, en definitiva, cuando la técnica se vuelve invisible, ¿no? Cuando dejamos de pensar el esfuerzo humano que la creó, reaccionamos como si el mundo funcionara por sí solo, de manera automática y mágica, ¿no?
O sea que el cuerpo introduce un misterio que impide la libertad perfecta, ¿no? El segundo obstáculo del que no habla Simone Weil es la separación entre el pensamiento y la ejecución, ¿no? Aquí yo distinguiría el método de la metodología, ¿no? Hay que tener claro esos dos conceptos. El método es cómo se hace algo, ¿no? Los pasos para realizar algo, una acción, ¿no? Y la metodología es pensar y comprender esos pasos, ¿no? La técnica moderna crea un problema, ¿no? Que el método ya no está en la mente, ¿no? Del trabajo, sino en la máquina, en la máquina o en la organización. El cuerpo lo único que se limita a repetir movimiento automático y el pensamiento queda fuera del proceso entonces, ¿no? Una periodización fácil volviendo sobre los pasos. Pues, por ejemplo, el trabajo libre, el pensamiento y acción van juntos. El trabajo libre es lo contrario, ¿no? El pensamiento y la acción van juntos, ¿no? La persona entiende lo que hace, pero puede adaptarse y tomar decisiones, ¿no? Por ejemplo, cocinar siguiendo una receta, pero ajustándola según lo que ocurre, sin falta de ingredientes, si algo cambia, que improvisar, ¿no? Aquí la mente es la que guía la acción, ¿no? Entonces tenemos que tener una idea central, que es la libertad significa comprender lo que haces mientras lo haces, ¿vale? ¿Qué relación entre ambas partes, no? En el trabajo mecánico el método está fuera de la persona, la acción no es tuya, ¿no? En el trabajo libre el método vuelve a la mente, ¿no? La acción se vuelve consciente y propia, ¿no? Hay una coherencia total, ¿no? Todo el argumento muestra que la verdadera libertad depende de que el pensamiento de alguna manera y la acción permanezcan unidos. Cuando se separan aparece la opresión, cuando se unen aparece la libertad, ¿vale? Cuando comprende lo que está haciendo. El tercer obstáculo ya, perdón que me estoy dando prisa, a ver si me da tiempo a terminar, menos tiempo. El tercer obstáculo están los otros hombres y la colectividad, ¿no? La naturaleza nosotros hemos visto que la naturaleza destruye, pero no humilla, ¿no? Esos humanos se humillan, ¿no? Mucho lo hemos vivido en Cannes, ¿no? El poder humano introduce humillación, miedo, sometimiento, un jefe que te grita y no destruye físicamente, pero te humilla y eso es mucho peor, ¿vale? Eso hay que lucharlo. Simone Weil dice que la colectividad, o sea, cuando habla de colectividad habla de conjunto de normas, de instituciones y de sistemas impersonales. Esto puede ser mucho peor que un jefe, ¿no? Mucho peor que un jefe autoritario, ¿no? ¿Por qué? Porque no tiene rostro ni responsabilidad, no sabes quién decide, quién manda, quién responde, simplemente funciona y tú tienes que adaptarte. Es como estar en un sueño donde pasa con poder sentirte impotente si sabes por qué, ¿vale? Una persona, por ejemplo, una persona que depende de ayuda social y descubre que las normas cambian sin aviso, pues no puede hablar con el responsable porque no hay uno solo, ¿no? Es un sistema. O sea, tenemos que tener, esto nos lleva a la conclusión que la colectividad es un obstáculo más opaco para la libertad porque no puedes dialogar con ella sin pedirle cuenta, ¿vale? Yo incluso me he permitido relacionar esto con lo que hemos visto de Joe Stuart Mill para que tengamos un criterio de comparación, ¿no? Os recordáis que Mill defendía que la libertad solo existe cuando la persona puede decidir por sí misma, ¿no? Sin que la sociedad la aplaste con normas, costumbres o presiones colectivas, ¿no? Para mí el mayor peligro no es un tirano individual, ¿no? Sino la tiranía de la mayoría. Cuando la colectividad impone su forma de vivir y pensar, el individuo pues ya no puede elegir, ¿no? Aquí es donde Weil y Mill veo yo que coinciden, ¿no? Weil en el sentido de que la colectividad es un poder sin rostro que anula la libertad y para mí la sociedad puede volverse opresiva cuando exige conformidad y elimina la autonomía personal, ¿no? La idea común entre ambos es que la libertad desaparece cuando el individuo pues no puede comprender y cuestionar ni influir en el poder que lo gobierna, ¿no? En definitiva, Weil dice que haciendo la síntesis de Weil y Mill, que la colectividad te controla sin que puedas ver quién lo hace, y Mill, en cambio, hace referencia a una sociedad que puede aplastar la libertad del individuo, y ambos juntos muestran que la libertad exige espacios donde la persona pueda pensar, decidir, sin quedar atrapada en un sistema que lo controla, ¿vale? Para mí, la idea de sociedad libre, para Simone Weil, para mí no, ya estoy empezando a confundir los nombres, perdonadme, así me estoy pidiendo la pelota. Para Simone Weil, una sociedad, para Simone Weil, perdón, una sociedad solo puede considerarse libre cuando la persona entiende lo que hace, por qué lo hace y cómo se relaciona sus acciones con los demás. Esto exige variaciones concretas, ¿no? Una técnica transparente y comprensible, ¿no? Herramientas, los procedimientos y las normas deben ser claros, ¿no? Si la técnica es opaca, la gente obedece sin comprender, pues eso destruye la libertad, en cierto sentido, ¿no? La libertad necesita luz y no el misterio, ¿no? Tiene que haber también una coordinación simple, ¿no? Las tareas deben organizarse de manera sencilla, pero sin burocracia interminable, ¿no? Y ni cadenas de mando confusas, ¿no? Cuando la coordinación es clara
cada persona sabe qué aporte y dónde debe encajar, ¿no? Dónde debe encajar dentro del conjunto. Tiene que tener una cultura técnica común, ¿no? Todos deben compartir un mínimo de conocimientos, ¿no? Sobre cómo funcionan las cosas. No se trata de que todos sean expertos, sino de que nadie quede excluido del entendimiento básico del colectivo, ¿no? Entonces tienen que saber un poco de todo, ¿no? Y también tienen que sentir amor por lo que hacen, ¿no? Por el trabajo bien hecho, ¿no? La libertad no es solamente ausencia de opresión, también el orgullo por la propia acción, ¿no? Cuando la persona puede hacer un bien su trabajo y ve su sentido, pues se siente autora de su vida, ¿no? Un ejemplo claro cotidiano, por un taller comunitario, por ejemplo, donde la gente aprende a reparar objetos, todos entienden lo que tienen que hacer, colaboran, comparten saberes y ven el resultado directo de su acción, ¿no? Ella también propone un método de análisis social alternativo al del MAS, ¿no? Hoy propone evaluar la sociedad no por el rendimiento, sino por el pensamiento y la acción, ¿no? Ella propone 3 criterios, donde interviene el pensamiento, cuánto control tienen los individuos sobre su acción y cuánta independencia material poseen. Un ejemplo, un pescador que decide una ruta, que repara las redes y lee el MAS es para ella más libre que un obrero en cadena, ¿no? MAS explica, recordemos, la opresión a partir de la propiedad, ¿no? Quien posee la fábrica, las máquinas y los medios productivos, para él cambiar la propiedad, para él los medios productivos, ¿verdad? Para él cambiar la propiedad es el paso decisivo para transformar la sociedad, ¿no? Simone Weil niega todo esto, ¿no? Ella cree que esto no es suficiente, no es que lo nieguen, sino que piensa que no es suficiente, perdón, no digo que lo niegue, sino que piensa que no es suficiente. Según ella, la verdadera raíz de la opresión está en la falta de lucidez y de control sobre la propia acción. Lo hemos hablado antes, ¿vale? Aunque cambie el dueño de la fábrica, si el trabajo sigue sin comprender lo que hace, sin participar en las decisiones y sin controlar el sentido de su trabajo, la opresión continúa. Lo hemos visto en muchos sistemas comunistas, ¿no? Entonces Weil desplaza el foco en que para más mira quien tiene la cosa, igual mira quien entiende y controla lo que hace, ¿vale? Entonces para Weil la libertad no solo nace de cambiar la estructura externa, sino también la de cada persona y que ésta pueda pensar su acción y comprender y dirigirla, ¿vale? No sé si me he explicado bien, ¿vale? En conclusión, la libertad social depende de la capacidad de pensar y de hacer, ¿no? Su lucidez y control sobre la propia acción. La persona tiene que tener una lucidez y control sobre la propia acción, ¿no? Porque sin esa lucidez y control no hay libertad, aunque cambien las leyes y los propietarios, ¿vale? Eso es su crítica que hace al marxismo. O que añade al marxismo, ¿vale? Conclusión a todo esto, hay un desequilibrio moderno, ¿no? Porque la modernidad ha roto el equilibrio entre cuerpo, espíritu y la escala humana de las cosas. Antes la persona podía comprender el sentido de sus acciones, de lo que hacía, ¿no? Ahora muchas decisiones se toman en sistemas tan grandes y complejos que la vida social se ha vuelto totalmente opaca, ¿no? Nadie sabe realmente quién decide ni cómo funciona la cosa, ¿vale? En lugar de decisiones humanas viables, pues la regularidad de la sociedad proviene de mecanismos ciegos, ¿no? Las máquinas, el dinero, los algoritmos, la burocracia. Este sistema pues, actúa sin intención inconsciente, ¿no? Pero afecta profundamente la vida de las personas. Un sistema automático que aprueba o rechaza solicitudes sin intervención humana, por ejemplo, la máquina decide y las personas solo esperan el resultado sin poder dialogar con nadie, ¿vale? Eso es lo que está abocando sobre todo con el tema de la inteligencia artificial. Consecuencia de todo esto, las máquinas parecen pensar y los seres humanos parecen autómatas que solo obedecen. Y con esto termino todo lo de Simone Weil, ¿vale? Un saludito. Hasta luego.